Bueno, vamos a pasar a explicar los contenidos un poco más prácticos para realizar los diferentes ejercicios y sobre todo para que veáis cómo se realizan justo los que os he mandado en la clase que hicimos online en directo. Os mandé 3 ejercicios y ahora resolveremos alguno de ellos. Entonces, lo más importante de todos es ver que en esta unidad didáctica 3 del enlace químico tiene mucho contenido teórico y también tiene algunos ejercicios, ¿no? Esos ejercicios, por muchas fórmulas que veáis tanto en el tema como en la presentación mía que la hice yo, pues tanto en esos documentos vais a ver muchísimas fórmulas, pero en realidad solo hay que tener muy presente estas dos de aquí, ¿vale? La primera de ellas me dice el cálculo del número de partículas. Entendiendo por el número de partículas, pues a los electrones, protones, neutrones, quarks, a las moléculas, a los átomos, eso es el número de partículas, ¿vale? Cuando queremos calcular el número de partículas que hay en una sustancia, debemos de multiplicar el número de moles, que las unidades evidentemente va a ser en moles, por la constante de Avogadro. Si os acordáis, en el libro digital os puse que la constante de Avogadro era 6,022 por 10 elevado a 23. ¿De acuerdo? Entonces esa es una constante que hay que saberla, que hay que conocerla. Cuando multiplicamos la constante de Avogadro por el número de moles, me quedará el número de partículas que tengo en esa sustancia. Vamos a un poco a desgranar esta fórmula. El número de moles, ¿os acordáis? Dije que los moles es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, y os expliqué que las entidades elementales puedan ser protones, neutrones, electrones, átomos, moléculas, todo, bueno, pues repito, el número de moles sería tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono. Creo recordar que en el libro digital viene 0,012 kilogramos, pues eso, en 12 gramos de carbono. En 12 gramos de carbono, evidentemente, hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. ¿De acuerdo? De ahí que expresemos la constante de Avogadro con este número. Vale, bien, pues esa sería la primera fórmula que vamos a necesitar seguramente en alguno de los 3 ejercicios que habéis realizado. Ahora, la otra fórmula sería averiguar la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia se denomina también mol. Es decir, en algunos ejercicios te van a pedir, calcúlame la cantidad de sustancia que hay en... Vale. Y en otro ejercicio, pues te pueden pedir, calcula el número de moles que hay. Vale, pues es lo mismo. ¿Vale? Entonces, las dos cosas hacen alusión a lo mismo. ¿De acuerdo? Pues esa cantidad de sustancia que se mide en moles nos va a venir determinada por la relación que hay entre la masa del determinado compuesto, medida en gramos evidentemente, y la masa molar que tiene ese compuesto, medido en gramos partido por mol. ¿De acuerdo? Entonces, la masa molar coincide en numeración con la masa molecular relativa. Y la masa molecular relativa, pongo aquí cómo se calcula, que era multiplicando el número de átomos, que tiene esa sustancia o ese compuesto, por la masa atómica del elemento en cuestión. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa que tenemos que tener muy presente. En realidad, ¿cómo se conoce esto en química? Se conoce con el nombre de masa atómica relativa. ¿Vale? Por si no lo pidieran. Entonces, multiplicando el número de átomos que tiene cada elemento por la masa atómica de cada elemento, obtenemos la masa atómica relativa. La masa atómica de cada elemento es una cosa que te van a determinar, que te lo van a decir. ¿Vale? De acuerdo que algunos, pues ya no sabemos muchos, pero en los exámenes te suelen identificar la masa atómica, incluso la del carbono que es 12, o la del oxígeno que es 15,99 te saldrá 16, o la del hidrógeno que es 1, ¿vale? Te las determinarán incluso las más sencillas. Bien, con estas dos fórmulas vamos a intentar hacer alguno de los problemas. El primero, por lo que veo aquí en el libro digital, es el número 36, ¿vale? El número 36. Vamos a ver si me sale correctamente. Dice, dados los compuestos monóxido de hierro, el monóxido de hierro me viene escrito, perfecto. Y luego trióxido de hierro también me viene escrito, o sea, de momento no os piden ni formular, aunque esto ya sabéis formularlo de segundo de la ESO, monóxido de hierro, trióxido de dihierro. Calcular en primera instancia la masa molecular relativa. Vale.
Pues repito, la masa molecular relativa coincide en numeración con la masa molar. Entonces, ¿cómo se calcula la masa molar? Multiplicando el número de átomos que tiene cada elemento por su masa atómica. En este caso, son datos que nos tienen que dar. El oxígeno tiene una masa atómica de 15,99, voy a poner 16, y el hierro, no te la dan aquí, pero bueno, yo la sé, serían 56. ¿De acuerdo? No os preocupéis que yo os la daría en el examen o en el ejercicio. ¿Vale? Entonces, sabiendo esas masas atómicas, tengo que calcular la masa molar. Voy a ver. Primero, oxígeno. ¿Tiene un átomo? Pues pongo 1, ¿no? Número de átomos 1, por la masa atómica, que es 16, 16, más el hierro tiene 1, pues 1, por la masa atómica del hierro, que serían 56. ¿Vale? Si hago esta suma, me quedan 72. Vale, pues 72. Ahora, trióxido de hierro. Pues trióxido de hierro tiene 3 átomos, número de átomos, 3 por los 16, que es la masa atómica del oxígeno, más 2 átomos de hierro por la masa atómica del hierro, que es 56, ¿vale? Si multiplico 3 por 16 me va a quedar 48, y si multiplico 2 por 56 me va a quedar 112. Esto en total da 160, ¿vale? Pues 160. Esas serían las masas moleculares relativas, que ya te digo que va a ser muy importante que las calculemos, aunque no me las pidan, las voy a necesitar casi seguro. El B, voy a leerlo, pone averigua cuál de ellos tiene un mayor porcentaje, se me va la batería, un mayor porcentaje de hierro. Vale, vamos a ver. En la explicación no hay ninguna fórmula, ¿de acuerdo? Simplemente te lo expliqué conforme venía en el libro digital, pero para calcular el porcentaje que tiene de hierro cada uno de ellos, en realidad lo que habría que multiplicar sería por 100 para averiguar el porcentaje. Arriba voy a indicar, bueno, vamos a proceder abajo mejor, que lo vais a entender mejor. Abajo tendría que poner la masa molar de todo el compuesto, ¿vale? Es decir, o esto 72 o esto 160, en función de qué compuesto sea, ¿vale? La masa molar. Y arriba, que tampoco viene en el libro, lo que tendría que poner sería la masa atómica relativa de el elemento que quiera calcular, en este caso el hierro, ¿vale? Bien, ahí aunque no se vea, sería del hierro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Primer ejercicio de todos, monóxido de hierro. Yo tengo aquí, pues voy a hacer así para poner las dos fórmulas y no tener que repetirlo. La masa atómica relativa que tiene aquí el hierro serían 56, ¿vale? 56 sería la del hierro. Pues yo pongo 56 dividido entre la masa molar total, que serían los 72. 72. Y esto lo multiplico por 100. Repito, la masa atómica relativa procede, lo voy a poner con lápiz de aquí, ¿vale? Y la masa molar, evidentemente, sería la del compuesto, de aquí. Ahora, en el caso del trióxido de hierro, pues lo que voy a hacer sería multiplicar la masa atómica relativa, que sería 2 por 56, 112, lo tengo aquí, 2 por 56, 112, y lo indico, 112, partido por la masa molar, en este caso sería la masa molar de todo el compuesto, evidentemente, y eso lo multiplico por 100. ¿Vale? Entonces, la masa molar, como hemos dicho, serían 160. En el primer caso, haciéndolo en la calculadora, me queda 56 entre 72, 77,8%. Y en el segundo caso, haciéndolo en la calculadora, me quedaría 70%. Pues 70%. ¿Vale? Ya tendríamos el primer ejercicio resuelto. Vale, el ejercicio 41 me indica, voy a leerlo, dice, en la muestra de la fotografía hay 6 gramos de carbono, vale, pues es la masa del carbono, serían 6 gramos, pues 6 gramos. ¿Cuántos moles de carbono tiene? ¿Cuántos moles hay? Bien, pues fijaos, si yo tengo la masa, que me la han dicho,
Pues este dato lo conozco. Los moles los puedo averiguar porque la masa molar del carbono es muy fácil. ¿Cómo se calcula la masa molar del carbono? Pues el número de átomos por la masa atómica. En el caso del carbono, ¿vale? Tiene un átomo, porque no sale ningún numerito. Entonces, es un átomo de carbono. 1 por la masa atómica de carbono, que no sé si te la dicen, pero es 12, sí te la dicen. 1 por 12 serían 12. Entonces, este 12 es la masa molar. ¿De acuerdo? Pues ya, si ponemos esta fórmula, los moles serían igual a la masa en gramos partido por la masa molar. Partido por la masa molar. De ahí la masa, me lo han dicho, son 6 gramos. 6 gramos tengo de esa sustancia. La masa molar la he calculado yo, son 12. 6 entre 12 son 0,5 moles. Y ponemos mol, acordaos, ¿vale? Mol de carbono sería lo perfecto. Entonces no pongáis moles, sino mol, ¿vale? En singular. Ahora bien, esa sería la primera pregunta. La segunda dice, ¿cuántos átomos? Vale, pues esta no hay que ponerse tampoco nervioso. ¿Cuántos átomos? Te están preguntando por partículas, ¿vale? Un átomo es una partícula. Si te preguntasen moléculas también se harían con esta fórmula. Entonces, ¿cuántos átomos? Pues sería el número de átomos o número de partículas igual a los moles, ¿vale? Moles por la constante de Avogadro. Esto sí que no me lo han dicho. Entonces, la constante de Avogadro sé que es 6,022 por 10 elevado a 23. Voy a recuadrar, a ver si me sale las fórmulas. Entonces, moles lo he calculado antes, que es 0,5. Pues 0,5. Los moles vienen de aquí. Constante de Avogadro me la tengo que saber. 6,022 por 10 elevado a 23. Si yo hago esto en la calculadora, 0,5 por 6,022 por 10 elevado a 23 me sale 3,011 por 10 elevado a 23. Bueno, eso es una tontería, podría haber multiplicado esto solo, está claro, ¿vale? ¿Y qué tengo que poner como solución? Pues átomos. Y ya sería perfecto si pongo de carbono, que es lo que te piden, ¿vale? Entonces es muy sencillo, y con las mismas fórmulas. Por eso lo que he hecho, no sé si nota, es recortar esto para no tener que poner las fórmulas otra vez. Y seguramente puedo hacer todos los ejercicios que me pidáis. Ejercicio 42. Pues vamos con el 42. Dice, esta muestra contiene 2 moles de sodio. Entonces el número de moles son 2 de sodio. Perfecto. ¿Qué masa de sodio contiene? Es decir, ¿qué masa, evidentemente, en gramos de sodio tiene? Eso es lo que te están preguntando. Y te dice la masa atómica del sodio, que es 23. ¿Vale? Entonces, fijaos, tengo el número de moles, la cantidad de sustancia y el número de moles es lo mismo. Entonces, el número de moles, que es 2, esto lo tengo. La masa en gramos es lo que me pide. Masa en gramos es lo que me pide. Y la masa molar del sodio, pues la tengo porque es 23. Como tiene un átomo, sería 1 por la masa atómica del sodio, que es 23. Entonces esto coincide con la masa molar. Entonces simplemente tengo que despejar esta fórmula, ¿vale? De donde la masa en gramos me queda que es igual, esto que está dividiendo pasa multiplicando, sería la cantidad de sustancia o mol por la masa molar en gramos partido por mol. ¿De acuerdo? Entonces, esto estaría en el numerador, esto estaría en el denominador, se me van y me queda el resultado en gramos. Entonces, esta sería, que la he recuadrado, pero bueno, si no la recuadramos pues no pasa nada. El resultado, evidentemente, de la masa en gramos sería gramos, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Masa en gramos. Cantidad de sustancia, 2, me lo ha dicho el ejercicio. Masa molar, 23. Buah, una tontería. 2 por 23 serían 46 gramos de sodio. De momento son demasiado fáciles los ejercicios.
Vale, el ejercicio 40 te dice que calcules la masa molecular relativa del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es CO2. ¿De acuerdo? Esto es lo que tienes que calcular. Evidentemente, para calcular la masa molecular relativa, sabemos que la masa molecular relativa coincide en numeración con la masa molar. Por tanto, simplemente hay que multiplicar el número de átomos que tenga cada uno de los elementos, por ejemplo, el oxígeno tiene 2 átomos y el carbono tiene 1, por la masa atómica de cada uno de esos elementos. ¿Vale? Entonces, evidentemente, sabemos que la masa atómica relativa del carbono, la masa atómica del carbono es 12 y la del oxígeno sería 15,99, que son 16, y ya podemos calcular la masa molecular relativa del CO2, que sería 2 átomos por 16, que es la masa atómica del oxígeno, más un átomo por 12, que es la masa atómica del carbono, ¿vale? Hemos multiplicado el número de átomos por la masa atómica de cada elemento. Aquí tiene 2 átomos, pues 2 por 16. Aquí tiene 1, 1 por 12. ¿Vale? Haciendo esto total me quedaría 44. ¿Vale? Esa sería la masa molar relativa del dióxido de carbono. Y estoy leyendo el siguiente ejercicio que dice, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno? Vaya, me pide carbono también. Venga, pues hago los dos. Y de carbono que tiene esa sustancia. Venga. Repito como en el otro ejercicio, no hay fórmula para conocer el porcentaje de cada elemento, ¿vale? Pero sí que hay que saber que para saber el porcentaje de cada elemento, lo que tenemos que hacer es multiplicar una relación siempre por 100, evidentemente porque estamos en tanto por ciento. Si fuera tanto por 1000, pues lo multiplicaría por 1000. Entonces, ¿qué relación tengo que hacer? Pues arriba tengo que multiplicar la masa atómica relativa del elemento. Y abajo tengo que dividirlo entre la masa molecular relativa o entre la masa molar, ¿vale? Como yo quiera llamar. Vale, pues vamos a empezar en el caso del porcentaje del oxígeno y luego haremos el porcentaje que tiene esa sustancia, el dióxido de carbono, que ya sabéis que se encuentra en la naturaleza, en la atmósfera, pues del porcentaje de carbono. Entonces, en primer lugar, la masa atómica relativa del oxígeno, ¿vale? La tengo aquí, o sea, es muy presente, voy a utilizar un lápiz para que veáis que la masa atómica relativa del oxígeno es esta de aquí, ¿vale? Esto es en relación al oxígeno, ¿vale? Y esto es en relación al carbono. Entonces, la masa atómica relativa del oxígeno serían 2 por 16, que es 32. ¿Vale? Pues 32. Partido o dividido entre la masa molecular relativa de todo el compuesto, de toda la sustancia, que sería 44. Y multiplicado por 100. ¿Vale? Vamos a hacerlo. 32 dividido entre 44 por 100 sería 72,7%. Venga. Ahora, el porcentaje que tiene de carbono el dióxido de carbono. Pues vamos a ver. La masa atómica relativa serían 12. Pues 12. Dividido entre la masa molecular relativa de todo el compuesto, que es 44, por 100. ¿Vale? Si hago esto, 12 por 44 dividido entre 100, pues me quedaría, vamos a hacerlo, 12 dividido entre 44 por 100. Pues sería 27,3. ¿Vale? Pero no hace falta, simplemente con hacer uno de ellos, si le resto 100, ¿vale? Tendría el otro, porque la suma de los dos, evidentemente, me tiene que dar que tienen el 100%, ¿vale? 7 más 3, 10, 7 más 2, 9 más 1 que nos llevamos 10, entonces en total son 100%. Bien, pues ya no me pregunta nada más. Vale, el siguiente ejercicio es el 43, por lo que veo aquí. En el ejercicio 43 te dice, calcula la masa molar, aquí lo tenemos, del óxido de litio. Pues lo tenemos aquí, óxido de litio. ¿Vale?
Y luego te dice qué cantidad de sustancia hay en 180 gramos de la misma. En una masa, en gramos de 180, ¿qué cantidad de sustancia tengo? Vale. Lo primero de todo, vamos a calcular la masa molar, que lo tengo aquí. La masa molar, sabemos que tengo que multiplicar el número de átomos que tenga cada elemento por su masa atómica, número de átomos de cada elemento por la masa atómica que tiene ese elemento. Evidentemente las masas atómicas del oxígeno son 15,99, ponemos 16, y la del litio, que es 6,9, vamos a poner 7. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos 2 átomos de litio, pues 2 por 7, que serían 14, más un átomo de oxígeno por 16, y ya lo tendría. 7 por 2, 14, más 16 sería un total de 30. ¿Vale? Entonces, 30 sería la masa molar de ese compuesto, del óxido de litio. Y ahora me dice que qué cantidad de sustancia, o moles, me podrían haber preguntado, qué cantidad de sustancia hay en 180 gramos. Evidentemente, pues esta cantidad de sustancia se calcularía dividiendo la masa que me la han dicho entre la masa molar que la ha calculado. Ya no pongo la fórmula, directamente os lo pongo aquí. Cantidad de sustancia sería la masa 180, la masa molar 30, entonces esto 30 viene aquí. La masa molar, no he puesto las unidades, son gramos partido por moles. Mirad por qué no he puesto las unidades. Esto es importante, que en el libro no lo pones seguramente. La masa molar se mide en gramos partido por mol. Y cuando estamos calculando masa molar, ponemos gramos partido por mol. Otra cosa es la masa molecular relativa. La masa molecular relativa no es exactamente el mismo término que masa molar, pero sí que coincide en numeración, ¿vale? Entonces, vosotros tenerlo porque es igual, es lo mismo y es el mismo número. Pero cuando ponemos masa molecular relativa, no solemos poner unidades, ¿vale? No hay unidades porque está referida a átomos. Eso es algo que ya comprenderéis en bachillerato, ¿vale? Pero, pues aquí si te dicen masa molar, sí, sería muy bueno poner gramos partido por mol, ¿vale? Entonces, cuando dicen masa molar, ponemos unidades. Cuando dicen masa molecular relativa, que para nosotros es lo mismo, pues no ponemos unidades, ¿vale? Entonces, dividimos 180 entre 3, entre 30, o algo así, ¿vale? 18 entre 3, que serían 6. ¿Qué unidades pongo? Pues sé que las unidades son mol, pero si no supiera, 18 o 180 lo he puesto en gramos, pues gramos, y 30 lo he puesto en gramos partido por mol. De tal manera que se me irían gramos y gramos y me quedaría el resultado en moles, ¿vale? Ponemos mol de lo que sea, ¿vale? Pues ya estaría el ejercicio 43. Bien, el ejercicio 47 es muy sencillo, porque te dice que un vaso contiene 127 gramos de yodo, ¿vale? Pues la masa sería 127 gramos. ¿Qué cantidad de sustancia hay en moles? Vale, pues lo vamos a calcular. Entonces, lo primero de todo, si yo tengo el yodo aquí, el yodo tiene masa atómica 126, creo que era, pero bueno, yo creo que el libro va a poner 127. Vamos a poner 127 y lo hacemos más sencillo. Entonces, ponemos yodo, serían 2 átomos, ¿vale? Pues 2 átomos por la masa atómica que me la dicen, serían 126, voy a poner 127. 2 por 127 tendría 254. 254 sería la masa molar, ¿vale? Que lo puedo poner en gramos partido por mol, ¿vale? Si fuera la masa molecular relativa serían 254 sin las unidades, como os he dicho antes, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la masa y tenemos la masa molar. Tenemos la masa y tenemos la masa molar. ¿Se calcula la cantidad de sustancia? Sí, porque la cantidad de sustancia de los moles sería la masa en gramos, partido por la masa molar en gramos partido mol. Masa en gramos, 127. Masa molar, 254. ¿Vale? Si divido 127 dividido entre 254, me queda justo un medio, que son 0,5. 0,5 moles. ¿Vale? Entonces ya lo tendría. Ahora, ¿cuántas moléculas? Pues esa es la siguiente pregunta. Cuando queramos saber cuántas moléculas hay, pues tenemos aquí el número de partículas y tendríamos que multiplicar el número de moles por
la constante de Avogadro, ¿vale? Entonces, si queremos calcular el número de partículas aquí, tendríamos que multiplicar el número de moles por la constante de Avogadro. Esta la recuadro y esta también la recuadro. Número de moles, 0,5, calculado aquí. Constante de Avogadro me la tengo que saber, que es 6,022 por 10 elevado a 23. En cuanto la pongáis 3 o 4 veces, se os queda, ¿vale? Si multiplico 0,5 por 6,022, es una tontería que hagamos esto, porque te va a quedar la mitad. Lo estoy haciendo en la calculadora, pero te va a quedar justo la mitad. En realidad te quedará 3,011 por 10 elevado a 23, ¿vale? Pues esas son las moléculas que hay de yodo, ¿de acuerdo? Entonces ya lo tendríamos. Si en este caso me pide el número de moléculas, lo tengo aquí. Número de átomos, evidentemente vemos que hay 2, ¿de acuerdo? Entonces sería multiplicar esto por 2. Entonces el número de átomos es una tontería. Sería 2 por 3,011 por 10 elevado a 23. En realidad tendría 6,022 por 10 elevado a 23. O sea, me coincide. Ese es el número de átomos. Me coincide con la constante de Avogadro, en este caso. ¿De acuerdo? Ya lo tendríamos hecho entero. ¿Vale? La cantidad de sustancia en moles calculada. ¿Vale? El número de moléculas calculados. Y cuando quieras saber el número de átomos, pues te fijas en el número de átomos que tiene y lo multiplicas. ¿Vale?